aproximadamente. Me confirman, por favor, si la pueden visualizar sin problema. Sí, sí se logra ver bien. Gracias. Gracias. En lo que queda de la noche de hoy vamos a ver este capítulo de declaraciones de propiedades. Y ya en nuestra próxima clase, que es el próximo viernes, vamos a estar hablando un poco de las referencias internacionales sobre etiquetado que tenemos. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a lo básico. ¿Qué cosa es una declaración de propiedad? Según nuestra norma Códex 1 del año 79, en realidad es una directriz, no una norma, nos dice que una declaración de propiedades es cualquier descripción que afirme, sugiera o presuponga, o sea, puede estar un poco implícito inclusive, que un alimento tiene características especiales, sea por su origen, por las propiedades nutritivas que presenta, por su naturaleza, por el proceso productivo que haya pasado, o de repente por su composición o inclusive otras características ajenas a lo ya mencionado. En pocas palabras, es un claim, una declaración. Es algo que yo estoy haciendo resaltar sobre el resto de datos que se encuentran descritos y que no forman parte, pues, de los requisitos básicos de rotulado que ya conocemos. Bueno, en esta norma de declaración de propiedades así a secas, porque son generales las propiedades, nos da un acápite o un artículo muy puntual sobre aquellas propiedades que se consideran prohibidas. Entonces, la primera es aquellas propiedades o declaraciones que nos afirmen que un alimento constituye una fuente adecuada de todos los nutrientes esenciales, a menos obviamente que exista una norma específica sobre un producto que tenga tal característica. Pero en pocas palabras es como que, así como veíamos en el tema de alimentación saludable, de que no debíamos hacer una declaración que de repente el alimento pueda suplir un almuerzo o un desayuno de un niño. Bueno, más o menos esta restricción va un poco de la mano, ¿no? O sea, que no quiere de que nosotros tengamos declaraciones que puedan concebirse como que con esto ya es todo, no necesitas más. Tenemos también el tipo de declaraciones de propiedades que afirmen que una dieta con alimentos ordinarios, o sea, cualquier alimento, manzanas, cualquier fruta, cualquier vegetal, cárnico, etcétera, no es suficiente para suministrar las cantidades de nutrientes que se deben tener y más bien el producto sí lo tiene. Entonces, un poco para llevarte por esa línea. No podemos tener ese tipo de afirmaciones. Y obviamente las que también se encuentran prohibidas, pues son aquellas propiedades que no es posible comprobar o tener un sustento. Y aquí les dejo un par de imágenes, ¿no? La primera es de un producto local que teníamos en el mercado, que era básicamente ajonjolí, que ya no se encontraba en su forma de semilla, sino que había sido molido, un producto de procesamiento primario, con una pequeña frase que decía, más joven por más tiempo. Además de la falta ortográfica que presenta la frase, díganme cómo podíamos nosotros asegurar o aseverar de que solamente comiendo jonjolí pues íbamos a ser más jóvenes. Sería pues como que la juventud y todos comeríamos como pajaritos puro jonjolí. Entonces, esta frase en algún punto le fue observado a este fabricante, a este proveedor, y se vio en la necesidad de cambiar su empaque. Si ustedes lo encuentran aún en el mercado local, porque la fábrica sigue existiendo, el producto también, van a notar que se ha retirado. Pero estuvo por un buen tiempo circulando con frases como esta. Y esto solamente para la ajonjolí, para otro tipo de harinas de cereales también tenían algunas frases, por decir así, creativas. Y otro caso es el que le muestro a la derecha, es una bebida, es básicamente una especie de néctar que tenía una combinación de frutos rojos en la que te decía prácticamente cuerpo de playa embotellado. O sea, como que comiendo o tomando solamente este refresco, este juguito, pues ya tienes todo y solamente con esto vas a tener una figura escultural. ¿Es posible comprobar algo como esto? Pues no es posible. Inclusive porque también de alguna forma está tratando de insinuar de que todo lo que necesitas para tener un cuerpo de playa es tomar un jugo. Y no es real, ¿verdad?
este tipo de claims hay que tener mucho cuidado de no colocarlos por tratar de ser creativos o marqueteros de repente, ¿no? Por eso es que les dije desde un inicio de que nuestro rol también es un poco de revisor, de que la parte comercial no se exceda. Entonces está bien que sean creativos, está bien que sean lúdicos, está bien que traten justamente de promocionar las bondades, las características del producto como tal, pero que no ultrapasen aquella línea ya de la veracidad, ¿no? Siempre tiene que ser claro y contundente que tengamos los sustentos para cualquier tipo de declaración que hagamos. Bueno, otro tipo de declaración de propiedad prohibida es sobre la utilidad que pueda tener un alimento para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, un trastorno o estado fisiológico. ¿Por qué? Porque si es que yo tuviera un alimento que cumpliera tales funciones, dejaría de ser básicamente un alimento, se convertiría probablemente en un medicamento. Y esto obviamente ya no está tampoco comercializado de forma libre, no es competencia ni siquiera de la DIGESA, es competencia del DIGEMIT, ¿no? Inclusive si estuviéramos hablando de suplir algún tipo de desgaste o de deficiencia, estuviéramos hablando también de un suplemento. El suplemento también es un producto que es competencia de DIGEMIT. Entonces, no coloquemos frases que tuvieran que ver con la parte medicinal que no podamos sustentar. Tenemos declaraciones de propiedades que susciten dudas sobre la inocuidad de alimentos análogos o puedan suscitar miedo en el consumidor. ¿Se acuerdan que les mencionaba sobre el proyecto de ley de gluten, de advertencia de gluten? Me refería precisamente a este tipo de declaraciones de propiedades prohibidas, que en la parte final dice ninguna propiedad que pueda suscitar miedo en el consumidor. Ahí va. Y bueno, sobre el tema de inocuidad es porque por ahí pueden haber siempre algunas frases de estilo comercial que puedan hacer referir como que la competencia pueda tener un producto que es menos apto por las condiciones higiénicas en las que se haya trabajado, ¿no? Entonces, esto obviamente no es una competencia leal, pero a veces puede llegar a suceder. Aquí les muestro cómo fue el cambio de este producto, que también es local, ¿no? Teníamos básicamente semillas de alpiste, de linaza, de ajonjolí, una mezcla de los tres, puestos en una bolsita y nos ponían 100% natural, gran reductor del colesterol, evita enfermedades cardiovasculares, previene la osteoporosis y contiene omega 3. Entonces, aquí varias cosas. Primero, yo estoy diciendo no solamente que reduce un nutriente que es considerado negativo cuando está en valores altos en nuestro organismo. También me dice que no solo trabaja sobre lo que ya tienes tú en tu organismo, sino que también te evita, o sea, es preventivo. Te evita enfermedades cardiovasculares. Además, te previene la osteoporosis, o sea, no solamente la parte del corazón, sino también la parte ósea. Y bueno, aparte, al final te dice contiene omega 3. Lo de contiene omega 3 probablemente sea lo que sí se puede sustentar rápidamente con un análisis para determinar cuánto tiene y qué tanto tiene. No sé si es una cantidad considerada alta como para que tú puedas decir contiene. Bueno, pero como pudieron ver, al final la empresa igual también debe haber sido observada o felizmente tuvieron asesoría por parte de alguna empresa, de algún profesional y quitaron todas estas frases y se limitaron a colocar 100% natural. Incluso la parte del suplemento nutritivo para mí tiene cierto nivel de riesgo, porque como les dije, suplemento solamente dije meat. En esto es básicamente un alimento, son semillas. Pero bueno, eso ya son riesgos que esta empresa ha decidido asumir. Tenemos también dentro de esta norma, de esta directriz, las propiedades que se consideran potencialmente engañosas, principalmente porque generan ambigüedad o porque no son claras, son sin sentidos y a veces inclusive tienen calificativos considerados superlativos, o sea, por decir, el más rico, pero el más rico por lo menos es una frase sobre sabor y que lo que puede ser rico para mí, de repente para otro no lo es, o para un tercero lo es más, pero cuando ya estamos hablando de otro tipo de calificativos que tienen una gravedad mayor, entonces hay que tener cuidado.
¿no? Y declaraciones de propiedades que puedan ser referente de las prácticas de higiene, parecido a lo que mencionábamos en la anterior, o sea, entre las potencialmente engañosas y las restringidas hay que manejarlo con mucho tino. Yo les dejo aquí esta imagen de un producto que tuvo un problema muy grande en España, o sea, esto salió en las noticias inclusive, es un aceite de oliva, básicamente, que estaba haciendo esta declaración de 0.0 en su panel principal, ¿no? Debajo del nombre. Aceite de oliva La Masía, 0.0. Tus fritos absorben 50% menos de aceite. Dura más, especial de frituras. El 50%, o sea, que absorbe menos del 50% de aceite, eso es algo que se podría comprobar y que de repente pueda que tengan un sustento. O sea, yo hago un ensayo en el que trabajo con otros aceites vegetales de oliva, entonces comparo rendimientos y puedo decir, el mío de repente por sus características, la forma de fritura, qué sé yo, está mejor. Bueno, entonces yo tengo un estudio, un informe y ese es un resultado objetivo que yo transfiero aquí. Pero ese 0.0 que está en una franja blanca, ¿sobre qué es? No queda claro, ¿verdad? Porque no tiene ninguna acotación. No tiene una frase, o sea, cero calorías no va a ser, porque estamos hablando de una grasa, entonces la grasa tiene calorías, tiene 9 calorías por cada gramo, entonces en la vida va a ser calorías. 0. Algún tipo de grasa, o sea, de un ácido graso, o 0 qué. O sea, entonces, esta justamente ambigüedad que no te deja información es lo que hizo de que lo denunciara. Y la empresa tuvo que verse en la necesidad de recoger toda su producción, tanto del mercado tradicional como del moderno, o sea, llámese supermercados, para volver a reetiquetar con una imagen nueva en la que esclarecieran sobre qué era ese 0.0 y en relación en realidad era sobre la cantidad de acidez que podían encontrar en el producto y colocaron información en su tabla nutricional en la que podías ver que te decía acidez menor o igual a 0.1. Entonces deberían haber puesto acá 0 acidez, 0% acidez. Pero bueno, no la pusieron y eso los conllevó a este problema. Siguiente, a ver. Bueno, tenemos las propiedades, las declaraciones de propiedades condicionales. En realidad esto también depende de cada normativa, de cada país. En nuestro caso no tenemos una legislación específica, así que nos tenemos que guiar básicamente de lo que ya nos ofrece aquí el Codex y nos pide que las afirmaciones que indiquen exclusión u omisión de un nutriente fuera de lo que las normas de propiedades nutricionales ya nos ofrece, deben tenerse cuidado, ¿no? Las afirmaciones de puro, natural, fresco, cultivado orgánicamente, también depende de cada país. Acá sí tenemos algo, justamente sobre lo que es orgánico. Ya hemos hablado cuáles son los requisitos que nos pide SENASA, que hay que pasar por la certificación, que hay que tener requisitos específicos de etiquetado. Entonces, no puedo decir yo libremente orgánico o cultivado orgánicamente. En el caso de puro, natural, fresco, me parece que en la Ley de Alimentación Saludable hay alguna definición sobre productos naturales que está asociado un poco a la palabra fresco, pero no es que tengamos una definición como tal. Natural, como solo así a palabra, o sea, a término sencillo, directo, FDA tiene una opinión que lo tiene en su página web, que para ellos un producto natural es aquel que no tiene ningún tipo de adición de aditivos. Entonces, en pocas palabras, que se encuentra en la naturaleza o que su transformación no implica ningún tipo de adición de componentes químicos, ¿no? Por ejemplo, antioxidantes, colorantes, etcétera. Y en el caso de puro, no tenemos una definición o opinión internacional de referencia, pero por una simple lógica podemos pensar que puro alude a algo que no tiene intromisión de ningún otro componente, ¿no? Que es únicamente compuesto por algo o sea, por ese alimento, por ese ingrediente, o que de repente también está aludiendo a que ha pasado por un proceso de purificación, de concentración, que también es el caso, ¿no? Pero no tanto en alimentos, puede darse de repente en otro tipo de productos, pero a ese nivel podría llegarse a pensar que la declaración de puro es razonable. Fuera de eso, no hay.
Y bueno, y otras declaraciones de propiedades condicionales también son aquellos claims sobre rituales religiosos como kosher o halal. En la imagen de la derecha les pongo justamente la U, ¿no? Que es de ese tipo de simbología. ¿Por qué? Porque estas religiones tienen, las religiones judías en realidad, tienen ese tipo de restricciones de que no debes comer productos que hayan sido, o sea, de animales, por ejemplo, que hayan sufrido, o de un tipo especial de animal, no pueden tener residuos de tal cosa, tal otra, qué sé yo. Entonces, mientras tu producto no tenga ninguno de esos, ni en su procesamiento hayan interferido, tú puedes llegar a conseguir esta certificación. Pero ojo, es necesaria la certificación, no es que simplemente tú leas los requerimientos y por ende tú mismo solito te mandas a colocar el logo. Tienen que haberte aprobado y también tiene un tiempo determinado de vigencia. Entonces, esas son solo las declaraciones de propiedades en general. Como les decía, tenemos también una directriz que es exclusiva para las declaraciones nutricionales y saludables. ¿Qué cosa es una declaración nutricional? Es una afirmación, una representación que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutritivas respecto a su valor energético, proteínas, grasas, carbohidratos, así como vitaminas y minerales. En pocas palabras, que te hagan algún tipo de claim en relación a un nutriente. Y puede ser no solamente a la presencia del nutriente, sino a la cantidad que se encuentra ese nutriente, ¿verdad? Y ahí viene justamente la propiedad relativa a los nutrientes. Acá ya es más específico. Afirmación que describe el nivel de un determinado nutriente contenido en un alimento. Acá está el fuente de calcio, alto contenido de fibra, bajo de grasa. O sea, el fuente o es igual a decir contiene. Y alto y bajo, obviamente tienes niveles mínimos que respetar. Acá la norma Codex les ofrece justamente esta tablita en el caso de que querramos hacer una propiedad de bajo contenido o exento de alguno de estos nutrientes que se encuentran en la primera columna a la izquierda. Entonces, si por ejemplo yo tengo un producto que tiene grasas, pero que le he reducido la cantidad de grasas a un nivel, no sé, una mayonesa, por decir, no creo en la mayonesa, pero bueno, solo por citar un ejemplo, que tenga menos de 3% de grasas, podría llevar este claim de bajo en grasa. Si fuera un líquido, mi restricción cambia, o 1.5 gramos por cada 100 ml de producto. Y si yo no tuviera, o sea, le retiré toda la grasa, si es que fuera posible, claro, no sé, depende del producto, de la tecnología, entonces yo podría decir que es exento de grasa siempre que haya conseguido llegar a un límite de menos de 0.5%. Y cada uno de los componentes tiene esto. Nótese que precisamente esta tabla congrega aquellos nutrientes que no son considerados como positivos, ¿no? Entonces están las grasas saturadas, colesterol, azúcares y sodio. Inclusive en el caso del sodio pueden notar que tenemos un nivel aún mayor. No solamente es bajo, exento, sino que también tenemos uno muy bajo. ¿Y por qué? Porque precisamente en el caso de sodio se manejan valores en miligramos. Entonces la diferencia es tangible, es mucho más marcante. También tenemos aquellos nutrientes que de repente más bien queremos resaltar su cantidad hacia arriba, o sea, su presencia. En presencia puedo decir una presencia básica o de contenido básico, o puedo hablar de que más bien tiene bastante, tiene mucho de este nutriente y que por ende es positivo que te comas este alimento porque te va a suministrar pues más de lo que tú necesitas de repente de forma habitual. Esto obedece principalmente para las proteínas, las vitaminas y los minerales, así como la fibra dietética. Para yo poder decir que mi producto contiene proteínas o es fuente de proteínas, entonces yo tengo que irme a la tercera columna donde dice que mi producto por lo menos debe tener el 10% del valor de referencia de nutrientes de proteínas en relación a 100 gramos de mi alimento, si es que fuera sólido, y si es que fuera líquido, baja a la mitad. Entonces me da opciones. O de repente lo hacemos en función ya no a los gramos de alimentos, sino en relación a la energía, en este caso en función a 100 kilocalorías. O también te da la opción de
verlo en función a la porción de alimento. Entonces, tú puedes hacer tus cálculos, te van a variar, obviamente, si es que tomas una opción o tomas la otra. Yo siempre aconsejo de que siempre que sea factible, usemos la alternativa que sea un poco más rígida, la que sea más exigente, para que así siempre estén cubiertos en caso alguien les quiera cuestionar el uso del claim. Bueno, y bueno, eso es para cuando yo tengo solamente un contenido, una presencia de proteínas consideradas básicas. Si yo más bien digo, no sé, pues esta barra de cereales, por justamente tener tantos cereales en su composición, tienen una cantidad elevada de proteína y esto tiene que obedecer al doble de lo que yo les he mencionado anteriormente. O sea, es el doble del básico. Si no cumplo con el doble, no puedo llamarle fuente alta de. Bueno, lo mismo ocurre para las vitaminas y minerales y la fibra, ¿no? Ahora, también ¿se acuerdan que hace un momentito hablábamos del colesterol, de las grasas saturadas? Aquí teníamos una llamadita en el caso de las grasas saturadas y del colesterol. Pueden ver que tiene un número 2. Este 2 está asociado acá al final de la tabla que dice, al declarar las grasas, se deberán tomar en consideración los ácidos grasos trans cuando sea pertinente. Se refiere que en la tabla también hay que declararlos. Bueno, y en el caso de la fibra dietética, en contenido básico tenemos una llamadita que es el número 3, en el cual nos dice las condiciones para declaraciones de propiedades funcionales o nutricionales de la fibra dietética en líquidos habrán de determinarse en el ámbito nacional. Entonces, ese es un tema, porque si tenemos alguna bebida que nosotros queramos resaltar porque le agregué inulina o le agregué cualquier otro tipo de fibra dietética soluble, entonces no tengo una referencia directa. Y probablemente aquí nos toque irnos a FDA para poder emplear este tipo de claim. Es en estos casos justamente lo que yo les decía que se complementan, ¿no? A veces Codex no tiene todo, entonces me voy a la siguiente referencia internacional. Tenemos las declaraciones entonces relativas a nutrientes. Acá les dejo un par de ejemplos, ¿no? A la izquierda tenemos una bebida que es dice, tiene 50% de la fibra que necesitas en un vaso. Ahora, que cuando dice de la fibra que necesitas, se entiende de que estamos hablando de que del 100% del valor diario de fibra que tú requieres en un día por tu ingesta de 2.000 calorías, entonces la mitad de esta necesidad, tú solamente en un vaso de producto Puleva, ya lo tienes. Pero para eso tiene, obviamente, que demostrarlo. Y a la izquierda podemos notar que tiene una tablita nutricional con un marco verdecito en la que claramente deberá establecer la presencia de fibra y la cantidad que tiene. Igual en la parte derecha tenemos un producto lácteo con grasa vegetal que ha sido ultra pasteurizado. Y se dan cuenta, miren el nombre que tiene acá. Es un producto bien grande precisamente porque nos dice primero el origen, que es un producto lácteo. Segundo, que tiene una adición especial, que es la grasa vegetal. Y además que tiene vitaminas A, D, B, 1, 2, 3, hierro, etcétera, y que ha tenido un proceso de ultrapasteurización. Entonces, recuerdan que yo les decía de que el nombre tiene que ser bien completo, que tiene que dejar saber no solamente su origen, sino el proceso, la presentación, todo, y el sabor, si es que fuera el caso. Acá un ejemplo también de cómo se manejan en otros países, ¿no? Bueno, y como me está diciendo que ha sido adicionado con vitaminas tal y cual, todas esas vitaminas tienen que estar mencionadas en la tabla nutricional del producto. Y si yo me guío por las consideraciones de Codex, les comentaba de que no deberíamos declarar información nutricional siempre que, o sea, si es que está por debajo del 5% del valor de referencia para todos estos micronutrientes. Entonces, yo estoy asumiendo de que este producto en su información nutricional nos va a presentar una cantidad considerable de todas estas vitaminas y minerales mencionadas. Bueno, acá les dejo unos ejemplos de tipos de declaraciones nutricionales, ¿no? Alto en fibra, bajo en grasas saturadas, fuente de fibra soluble, exento de colesterol, con vitamina tal y cual. Cuando hablamos de con, es igual a decir contiene o fuente de. Ahora, la norma también me hace énfasis en que si yo hago una declaración... Una consulta, ¿sí? Y si es que mencionamos la palabra fortificado con, si es que un producto ya cuenta con, por ejemplo, mi producto cuenta con vitamina A, y si es que yo digo fortificado con vitamina A, le estoy agregando más vitamina A, ¿cuánto debería Sí.
de contener o cuánto debería de agregarle para poder decir de que está fortificado con, o solamente le tengo que agregar vitamina? Ya, ahora imaginemos de que, no sé, tu producto es una leche también, ¿ya? Por el tema, el proceso, justamente la cantidad de vitamina A suele disminuirse, suele perderse. Entonces, muchas veces se coloca la misma vitamina A para restituir el valor que tenía naturalmente. Si es que tú has colocado una cantidad para restituir, sobre eso no puedes hablar que es fortificado. Entonces, tú hablas de fortificación cuando estás por encima de ese nivel que habitualmente tú encontrarías en el alimento. Así es. Pero como un valor mínimo, por decirlo, para que tú tengas de referencia, yo siempre te voy a recomendar que tengas por lo menos 30%. 30% del nutriente o del micronutriente, en este caso, que tú quieras resaltar como fortificado. ¿Sí? 30% del valor diario, ¿te refieres? Correcto. Diga, ¿pero está regulado? ¿O es una recomendación? Internacionalmente sí, no localmente. Por eso es que te digo que es una referencia. Y al final, cuando viene Indecopi a fiscalizarte, si bien tú le puedes decir, no, no hay algo local, pero ellos te van a decir, entonces, ¿de qué te has guiado? De alguna cosa tienes que haber guiado. Entonces, tú eres el responsable de tener el sustento, no ellos. Entonces, no de ellos de demostrártelo. Por eso es que yo te digo, primero, enfócate en tener una cantidad considerablemente elevada y por esto yo lo mínimo que considero es 30% del valor de referencia. Menos que eso, para decir fortificado, no, porque corre ciertos riesgos. Tendrías que lucharlo en todo caso y bueno, ahí entras, ahí te entrampas en el tema de cuánto es fortificado, sí o no, etc. Si no me equivoco, tenemos un CFR para el tema de fortificaciones Sí, sí. de vitaminas. Sí, sí, existe. Mm, Por eso es que sí. les decía de que la FDA sí se pone en todos esos supuestos. No, en Codex no, porque son directrices, son más generales, aplican para un sinfín de países, entonces no te pueden regular con tanto detalle o con tanto límite. En cambio, las normas americanas son pues exclusivas para Estados Unidos, entonces ellos pueden colocar los niveles que estimen convenientes y son mucho más acotados. Bueno, siguiendo entonces, ¿no? Hablando de las declaraciones relativas a nutrientes, lo que me pide la norma también es que si yo hago algún tipo de declaración sobre carbohidratos, entonces también tengo que incluir en mi tabla nutricional la cantidad de azúcares que pueda tener, ¿no? Sí, igualmente, si yo hago una declaración de fibra, pues entonces tengo que incluir la declaración de fibra dietaria en mi tabla nutricional. Y si yo hablara sobre algún tipo de grasa, o de la cantidad de grasa como tal, entonces ahí me obligo a incluir los tipos de ácidos grasos, en este caso colesterol, las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas y trans, ¿no? Lo mismo ocurre de alguna forma con la propia norma de etiquetado nutricional. Si ustedes leen a detalle en la parte de declaración de grasas, lo que te dice es, si tú no haces ningún claim en relación a la grasa o a algún tipo de los ácidos grasos o a su contenido, tú no tienes que colocar la cantidad de insaturados o de poliinsaturados. Basta con que me pongas grasa total, grasa saturada y por la norma de protección al consumidor que tenemos nosotros, la grasa trans. Pero hasta ahí. Si tú me haces algún tipo de declaración, ahí sí me comienzas a desglosar todo lo demás. Entonces, tomemos cuidado cuando hacemos claims relacionados a este tipo de nutrientes. Por otro lado, tenemos también las declaraciones de comparación de nutrientes. Entonces, aquí es cuando yo ya me comparo con alguien o sea, con alguien de la competencia, por decirlo así, o de repente con un producto de mi misma empresa, pero que tiene características distintas, ¿no? Acá les doy un ejemplo de una mayonesa light frente, o sea, una Hellmann's a una Hellmann's tradicional, por decirlo así, ¿no? Pero comparativo no es solamente de un término específico como light o ligero, sino también podemos decir que ha sido reducido que es menos que, aumentado o más que, ¿no? Las comparaciones pueden ser hacia arriba como hacia abajo. En pocas palabras, son los alimentos que se comparan que deberán ser identificados claramente y la diferencia debe ser por lo menos del 25% en energía, si es que estuviéramos haciendo un claim sobre energía, o del macronutriente en evaluación. También aplica al sodio, o sea, a los macronutrientes y engloba también al sodio a pesar que es un micronutriente.
pero te pide por lo menos la diferencia absoluta de 25%. Entonces, acá te hace esta imagen de acá, puedes ver que te está diciendo que tiene 60% menos grasa y calorías que mayonesa convencional, ¿no? Bueno, y cuando yo estoy hablando más bien de micronutrientes, fuera del sodio, que ya dijimos, entonces mi diferencia ya no va a ser del 25, sino del 10% en referencia al valor diario de ambos productos. Bueno, y acá les dejo algunas imágenes, pero bueno, creo que queda claro la diferencia entre macro y micronutrientes y el nivel mínimo que debes tener de comparación. Si yo estuviera haciendo, o quisiera hacer, más bien dicho, una declaración de no adición de azúcares, entonces yo puedo hacerlo siempre que, obviamente, no solo considere, como les dije antes, azúcar refinada, sino también otros componentes u otros ingredientes que suplan al azúcar como edulcorante. Entonces acá entran las mieles, entran la glucosa, las melasas, jarabe de maíz y cuantos otros tenemos, que es básicamente una concentración de azúcares. Si no he colocado ninguno de estos, entonces yo puedo decir que no tiene azúcares. Y bueno, y si yo tuviera, también tengo que tener en cuenta que no es solamente sobre el ingrediente que yo pongo directamente en mi producto, sino que de repente yo estoy usando un ingrediente compuesto, que ustedes ya saben que hay que desglosarlo. Pero si ese ingrediente compuesto también tiene azúcares, entonces tampoco me va a aplicar la frase de no adición. Entonces hay que leer con detalle los datos que también nos pueda dar nuestro proveedor, si es que es un insumo que podría tener una fuente de azúcares. Si estamos hablando básicamente del contenido regular de azúcares que puede tener, por ejemplo, una fruta en el alimento, entonces, normal, no hay problema, no estamos hablando de adición de azúcares. Pero si estuviera yo hablando de una fruta concentrada, ahí sí. FDA, por ejemplo, sí considera los zumos de frutas concentradas como un azúcar añadido. Entonces hay que tener cuidado. Y si estuviera hablando de no adición de sodio, pues obviamente hablo de no agregar sal, pero no solamente la sal convencional que conocemos como cloruro de sodio, sino cualquier otro tipo de molécula que tenga al final sodio involucrado, ¿no? Hay también cloruro de potasio, por ejemplo, ¿no? No contiene ningún ingrediente, bueno, que contenga sales, y no contiene ingredientes compuestos que también contengan sales o que sean sustitutos de la sal. Bueno, ahora pasamos a las declaraciones de propiedades saludables. Digamos que estas son las declaraciones un poco más complejas, las que hay que tener un poco más de expertise y las que hay que estudiar mucho y leer mucho, porque hay que buscar los sustentos, como les dije, científicos necesarios. No cualquier información de una revistita básica, no, sino artículos científicos, ensayos que se hayan llevado de repente, ensayos clínicos. Si encontramos un ensayo clínico sería genial, ¿no? Hay algunos productos en el mercado que sí se pueden ufanar de decir, si tú consumes esto, te puedes reducir el colesterol en la sangre, qué sé yo, porque han hecho estudios clínicos en un grupo de personas con todo un esquema, un procedimiento elaborado y cuyos resultados estadísticos acompañan su claim. Entonces, acá tienen toda la razón del mundo para decirlo. Pero si no tienes ese refuerzo súper fuerte, es un poco crítico, es un poco peligroso hacer una frase así nomás suelta. Bueno, hay 3 tipos de propiedades saludables, ¿no? Pero básicamente siempre va a haber una relación entre el alimento que estás tú promocionando y algún tipo de componente nutriente que esté dentro de este alimento y el efecto que pueda tener en la salud en el organismo de la persona. Entonces, estas 3 propiedades son llamadas propiedades de función del nutriente, propiedades de función simplemente y propiedades de reducción de riesgo de enfermedades. Vamos con el primero. Propiedades en función del nutriente, ¿no? Hacemos referencia a la función fisiológica de un componente o nutriente del alimento respecto al crecimiento y desarrollo normal del organismo. O sea, no estamos hablando de una situación fuera de lo esperado, no, es como que en tu día a día, la función fisiológica de tu organismo y lo que puede hacer ese alimento o ese componente del alimento en relación a tu crecimiento o tu desarrollo regular. Entonces, acá les dejo unos ejemplos. El calcio, micronutriente, ayuda al desarrollo de dientes y huesos fuertes.
el queso, acá ya hago mi conexión con mi producto, el queso es una fuente alta de calcio. Entonces, la segunda frase es una frase objetiva. Yo puedo demostrar que hay calcio en mi queso y puedo demostrar por los valores que encuentro que tiene un valor alto. Y luego ya asocio a la declaración sobre salud, que es tangible, es encontrable en los datos científicos médicos, que el calcio te ayuda al desarrollo de dientes y huesos fuertes. Pero una cosa es hablar de que el calcio hace tal cosa y otra cosa es decir, mi queso, la vaquita, ayuda al desarrollo de dientes y huesos fuertes. ¿Sí? Mucho ojo de no establecer el claim hacia tu producto, a menos, como les digo, que tengamos un ensayo clínico específico para mi marca, ¿sí? Sino que hagámoslo en función a los nutrientes que se encuentran presentes en el producto. Otro ejemplo, las proteínas ayudan a construir y reparar tejidos corporales. Ese es un hecho, ¿verdad? Ayuda a la musculatura. Este producto tiene tantos gramos de proteína, o también puedo decir, este producto es una fuente alta de proteínas, ¿no? Y así puedo encontrar un montón de frases que hacen relación no solamente al contenido, sino a lo que puede hacer ese nutriente en mi organismo. Cuando hablamos de función, de propiedades de función a secas, hablamos de la referencia a los efectos positivos o benéficos que te puede generar el consumo del alimento y del componente que se encuentra en el alimento dentro de una dieta razonablemente normal sobre la función del organismo. Pero acá ya no es tanto de nutrición, acá ya va un poco más por el beneficio fisiológico que te puede dar. Y acá les dejo también un caso, ¿no? Del que está a la derecha, de la Activia. O sea, esto fue un caso muy sonado, fue en realidad en Europa, porque si ustedes ven el yogurcito que está acá de Danone, allá en Europa en realidad se llama Danone, esta Activia dice, bífido, tu sistema digestivo. Se dan cuenta que acá no está hablando del bífido como tal, sino que te habla de que Activia te ayuda a regular tu sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, y además, cuando hicieron la investigación, vieron de que tendrías que haberte consumido un montón de yogurcitos de Activia para que pudieras tener algún tipo de efecto positivo en el organismo, porque la cantidad de bífidos que estaba presente era mínima, entonces no había tal efecto. Entonces fue muy sonado, le pusieron $21 millones de multa por exagerar aseveraciones. Entonces, en Estados Unidos y en Europa, este tipo de claims, cuando son fiscalizados, se lo toman muy en serio, porque estás engañando al usuario solamente para buscar que compren tu producto. Bueno, entonces algunos tipos de claims de función que puedo hacer es el consumo de fibra ayuda a regular el sistema digestivo. Vuelvo a hablar sobre el componente, no sobre el producto. La fibra y sistema digestivo. La vitamina C ayuda a mantener el normal funcionamiento del sistema inmunológico. Ya, perfecto. Hasta ahí. No exageremos. Y por último, que es la más complicada, es las propiedades de reducción de riesgo de enfermedades. Y acá hago énfasis en el riesgo de enfermedades, no en la enfermedad como tal. O sea, no estamos diciendo que disminuye la enfermedad, de que tú padezcas la enfermedad. Hacen referencia al consumo de un alimento o sus componentes en contexto a una dieta normal, no total, y a la reducción de, como les digo, la predisposición de tener la enfermedad o una condición crónica de salud que se pueda presentar. Para esto tú requieres tener sí o sí los estudios clínicos o científicos para demostrar el efecto, además de verificar la cantidad de nutriente que obviamente tenemos que tener súper mapeado, que siempre va a mantenerse mínimo en ese nivel, nunca por debajo, ¿no? Para sustentar la afirmación. Y que tiene que ser además un consumo razonable y no como les decía en el caso de la Activia, que había que comerse como 6 vasitos de yogur para que pudiera tener algún efecto positivo en el organismo. Entonces es algo muy detallado, muy trabajado, muy serio. Y acá les dejo este ejemplo, ¿no? Una dieta balanceada, baja en grasas saturadas, puede reducir el riesgo de enfermedades coronarias. No lo reduce, puede reducir el riesgo. Este producto tiene tantos gramos de grasas saturadas, constituyendo una fuente baja de ese nutriente. Y inclusive acá les dejo una imagen de avena, no me acuerdo si era avena de la marca Quaker u otra avena que en Estados Unidos se estaba comercializando,
que acá te ponía dietas ricas en alimentos de grano entero y otros alimentos provenientes de plantas y bajos en grasas saturadas y colesterol, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades coronarias o del corazón. Entonces, ven el enfoque que se hace, tiene, o sea, mucho dirigido hacia el nutriente, hacia la cantidad que pueda presentar en el alimento y nunca relacionándolo directamente a la marca misma, sino otra vez al nutriente. Bueno, creo que he corrido un poquito el día de hoy. Deberíamos acabar. Tenemos unos minutos libres hasta antes de las 10. No sé si tengan algunas preguntas que quieran ver para que recién el próximo viernes podamos comenzar con la parte internacional. Aprovechen de que si ustedes tienen alguna duda, no sé, en su trabajo o algo, podemos tocarlas el día de hoy. Sí, chicos, aprovechen todas las preguntas que tengan, dudas de experiencias que actualmente están pasando o de repente también que ustedes han tenido en los trabajos donde han podido pasar, o también bastantes interrogantes de las múltiples situaciones que vemos a diario, ¿no? Sin ánimos de poder desmerecer el trabajo de las empresas. O sea, todas las empresas tratan de hacer su mejor esfuerzo por cuidar la imagen de la empresa, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como consumidores y como profesionales de alimentos vemos también a veces por qué, ¿no? Ciertas empresas, sobre todo el tema del etiquetado, como es San Fernando, como es la empresa Nestlé, a veces en algunas oportunidades, Gloria también les ha pasado, también en alguna oportunidad también Monitalia, Mondelez. Entonces, empresas muy conocidas y que de alguna manera, por alguna omisión o por algún, de repente, alguna mala interpretación de lo que es de la norma, de lo que nos ha mostrado la ingeniera Romina, han podido ser multadas, ¿no? Y también, toda esa información es pública, ¿no? Nosotros no estamos inventando nada, no estamos... La idea es de que nosotros podamos entender qué es lo que está permitido hacer y qué es lo que realmente no está permitido, ¿no? Y por más que queramos publicitar en nuestro alimento ciertas consideraciones para, obviamente, para hacer más atractivo el alimento que queramos ofrecer, pero hay en ocasiones que ciertas reglas no se cumplen y por ende, si no se están cumpliendo, si es que viene el ente fiscalizador, en este caso Indecopi o cualquier otra autoridad competente, no podemos sustentar lo que estamos colocando en la etiqueta. Entonces, a ver, chicos, si tuvieran preguntas adicionales, consultas de casos que ustedes también han visto por todo lo que nos bombardean con publicidad, a ver. Gracias, Gustavo. También quería aprovechar en complementar una parte que tú mencionaste. Es verdad, muchas empresas siempre van a estar supeditadas a los cuestionamientos, pero también es verdad que a veces la propia autoridad, en este caso Indecopi, te puede llegar a hacer algunas observaciones que ustedes pueden considerar absurdas. Y es precisamente por eso de que es importante que ustedes conozcan la regulación para que así se puedan defender. Algunas veces les va a tocar que ya va a haber una persona que no quiere ver lo evidente y se cierre en sus 5, como dicen, pero por lo menos están tranquilos de que están manejando las cosas como corresponde, ¿no? En el marco de lo que corresponde. Había una pregunta por ahí, creo, en el chat. A ver, no puedo ver qué dice. Gabriela dice, ¿no? En el caso de que tienes un producto importado y no se incluye la fecha de vencimiento, ¿qué podemos hacer? La mayoría de veces de Estados Unidos. Sucede esto, Gabriela, porque en Estados Unidos, aunque parezca irónico, no es necesaria la declaración de la fecha de vencimiento. Gustavo, no sé si podrías cerrar, por favor, el micro porque me viene un retorno. Gracias. Entonces, como para ellos no es obligatorio la fecha de vencimiento y muchas veces se importa directamente así, pues así llega. Pero es justamente tu obligación como importador preguntarle, sea que estés tratando directamente con el fabricante o con un distribuidor, que te informe, porque no solamente es por un tema de que tú le digas al usuario acá cuánto
dura, sino por un tema de trazabilidad. A veces la trazabilidad en Estados Unidos no se hace necesariamente con la declaración de un código de notificación, sino por la propia fecha de producción. Entonces, sí tienes que averiguarlo sí o sí, porque al final tú estás obligado a declarar acá en Perú, para tu producto importado, la fecha de vencimiento. Espero haber respondido tu consulta. Me comentas igual si es que no quedó claro. Y en caso alguien más tenga consultas, bienvenidas. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Sí. Bueno, realmente son dos. La primera es que justamente estabas mencionando sobre lo que son declaraciones, no eran nutricionales, sino hay un claim que tuve que decía responsablemente rico. ¿Ya? Era de un alimento, era una barra de chocolate, ¿no? Importado. Entonces siempre se me quedó como que con la duda porque no lo veo mal, pero tampoco lo veo bien. Lo veía como que, sí, era una cierta propiedad como que está en el aire, ¿no? Esa era una consulta. Y la segunda consulta era con respecto a lo que mencionaste, las propiedades comparativas, cuando mencionaba sobre, dice, con una diferencia mínima del 25% de energía o del macronutriente en evaluación. ¿Puedo considerar cualquier macronutriente o macronutrientes en específico? ¿Puedo considerarlo? En general, respondiéndote primero a la segunda pregunta, en realidad hablamos de cualquiera de los macronutrientes, incluyendo obviamente también el sodio que te dije que específicamente tiene esta inclusión. Y esto porque el 25% te lo pide Codex. Si es que yo estuviera trabajando con la regulación americana, eso se aumenta porque te piden una diferencia mínima de 50%. Y por eso es que el Hellmann's que les puse en la imagen decía por lo menos 60%, porque para ellos la restricción es aún más alta, es el doble. Pero en realidad sí puedes trabajar con cualquier de los macronutrientes. Y sobre... ¿El azúcar también? ¿El azúcar también lo podría considerar? Sí, claro. ¿Podría decir que es reducido en azúcar? Tú, para poder decir que estás reducido en azúcar, tienes que cumplir con los requerimientos que te dice la tabla, que sí tienes. No tienes para exento de azúcar, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exacto, así es. Entonces ahí te vas a FDA. Sí, en FDA no he encontrado. Eso está complicado. Entonces, yo creería que sí tienen, la verdad es que habría que buscar bien, pero creería que sí tienen. Porque la tabla tampoco menciona carbohidratos. No lo maneja como, difícilmente se hacen claims sobre reducido en carbohidratos. Por eso de repente no se consideró, ¿no? Además, Codex, como te digo, son referencias, ¿no? Te aconsejaría tratar de trabajar con lo que existe, porque como te digo, el problema está de que cuando trabajas sobre lo que no está regulado, no tiene sustento tampoco. Y sobre tu frase, lo primero que habría que pensar es, ¿por qué estamos hablando de un tema de responsabilidad? O sea, responsabilidad yo lo debería enfocado a sostenibilidad, o porque hay una huella de carbono mínima, o porque consumes, pues, no sé, menos agua. O sea, algo tiene que haber que le genere esa responsabilidad. Y si no lo hubiera y fuera en realidad un tema más comercial,